La sesión para 10 años varones cambia un poquito, perdón, 11 años varones, cambia un poco que en la categoría de 10, cuando ya tienen un año más, ellos tendrán 3 horas de trabajo tierra y vamos a tener aquí ya 5 o en algunos casos hasta 6 sesiones de hora y media en el agua. Ahí es donde está la diferencia. Supongamos que yo no me puedo dar el lujo de tener 6 sesiones de hora y media, nada más puedo hacer 5. Bueno, intentemos que sean de 2 horas y no necesariamente van a dar las 2 horas, van a dar 1 hora 45, pero tengo un margen ahí para que puedan terminar fácilmente las series, no tenemos que cortarlos a la mitad. Estaremos hablando que nadan entre 2,500, 3 kilómetros a la semana, y esto nos llevaría más o menos entre 9 y 10 horas de entrenamiento en el agua y aproximadamente 3 horas en tierra. ¿Cuál sería lo mínimo? Yo les diría que por lo menos 8 horas en agua y por lo menos 2 en tierra. Con eso tendríamos cubiertas las necesidades básicas. Bien. Ayer explicaba yo esta pirámide que vamos a construirla a lo largo de los primeros 5 años de entrenamiento. Desde los 8 hasta los 13 años. Después ya la tenemos lista y la podemos usar como querramos. Se trata de incrementar la vía extensiva, es decir, donde predomina esfuerzos largos, de baja intensidad a media, que serían las intensidades de nado para el R1, que es la resistencia básica aeróbica, también conocida como rango de economía. Y tenemos valores, si lo pusiéramos en lactato, de 2 a 4 milimoles de lactato, casi siempre 3, que sería el valor más recomendado. Pero bueno, como no tenemos lactato, nos, digamos, referimos a esto como una especie de control por el jadeo. No hay un jadeo importante que obligue a una pausa, ni tampoco entrecortar palabras. Eso quiere decir, recupero suficientemente el oxígeno que requiero para el esfuerzo. No quedo de ver, estoy tablas. ¿Okay? En los 3 primeros años, voy a construir solo la ruta de subida. Esta ruta de bajada que dice vía intensiva, vamos a empezar a construirla a los 11 años en adelante. A los 10 años solamente vamos a hacer el primer escalón de la vía extensiva. Largo, relativamente largo, baja intensidad. Y vamos a llegar a los 10 años para las niñas, 11 años para los varones, a lograr una serie aeróbica que me dé 30 minutos de duración, tiempo y trabajo incluido. A lo mejor de nado real son 25, con las pausas me da 30. Este es el estímulo al que quiero aspirar a llegar al final de este bloque de 3 años de entrenamiento. Pero insisto y reitero, no como sea, no se trata de sobrevivir los 30 minutos, el niño no se murió, llegó a la pared, tan, misión cumplida. No, se trata de lograrlo con la mejor calidad, en el nado, con la técnica depurada, con cada una de sus flechas y sus vueltas bien realizadas. Este es el primer paso. Después ya iremos construyendo los subsecuentes y después haremos la ruta intensiva también a partir de la categoría de 11 y 12 años. Bien, aquí veíamos en contraste los 10 con lo que vimos a los 11. A los 10 apenas eran 4 sesiones de hora y media. A los 11 son ya 5 o 6 sesiones de hora y media. Ahí es donde se ve la diferencia, 10 años, 11 años para varones. Recuerden que la estructura a los 11 años va a ser la misma que a los 10. Eso no va a cambiar. Ayer explicábamos los 4 bloques de la sesión de entrenamiento para 10 años. ¿Dónde radicaría la diferencia? Bueno, esta sesión es de más o menos 2,400 metros, hora y media. La diferencia estaría en que el total de kilometraje aquí a lo mejor son, vamos a suponer, 2,400, y para la categoría de 11 años llegaremos a 2,800, tal vez 3, pero voy a hacerlo más veces a la semana que en los 10 años. Básicamente esa es la única diferencia. Que no puedo hacerlo más veces, me tengo que quedar con 4 o 5, bueno, intentaré llegar a los 3,000 metros en una sola sesión. Básicamente ahí estaría el incremento extensivo de volumen que haríamos en 11 años con respecto a 10 años. Todavía no tenemos que preocuparnos demasiado por
trabajar más capacidades físicas porque en el caso de los varones, las características de maduración generalmente todavía no nos ponen en una explosión hormonal característica de la pubertad. Seguimos en una etapa prepuberal y ese es el criterio por el cual decimos todavía pueden hacer esto. Bien, vamos a cerrar el tema de la parte de la resistencia para la categoría de 8, 9 y 10 años. Después hablaremos un poco de la resistencia aeróbica desde el punto de vista de los sistemas energéticos y cómo vamos a utilizar el método progresivo de las distancias ya conectado con la teoría de los sistemas metabólicos o rutas metabólicas. De eso también tienen una tarea. Les vamos a dar un pequeño tutorial en la tarde para que ustedes puedan retomar esto y les ayude para preparar el trabajo que tienen. Vamos a cambiar ahora de tema y vamos a hablar de la parte neurofisiológica y neurocognitiva que hoy en día marca la diferencia en cómo entrenar a la forma como tradicionalmente se entrenaba en los años 60, 50 o antes. ¿Qué es lo que se hacía antes? El entrenamiento de los menores se caracterizaba por darle la prioridad número 1 a la resistencia aeróbica. Ahora nos hemos dado cuenta que le damos el lugar 3 y al inicio el lugar 4. Primera gran diferencia. Segunda gran diferencia. Anteriormente se entrenaba la resistencia aeróbica, el trabajo láctico, sin importar qué calidad técnica tuviera y por lo tanto estábamos hipotecando el futuro de la rentabilidad en el nado. Tercera diferencia. Anteriormente se entrenaba en esas categorías priorizando qué competencias tengo y el entrenamiento estaba dirigido a preparar la competencia. Ahora el entrenamiento está dirigido a preparar al nadador para poderse convertir en un nadador en el largo plazo y donde la competencia ayuda a los objetivos de prepararlo y no el entrenamiento dirigido a preparar la competencia. La competencia es un elemento que viene a sumar y no el que determina cuál es la ruta. Otra diferencia con respecto al entrenamiento que se hacía antaño a lo que se tiene que hacer en una metodología moderna, digamos, consciente de las necesidades complejas del cerebro y de la humanidad en general, es trabajar no solo con entrenar el cuerpo, sino entrenar la mente al mismo tiempo que entreno el cuerpo. Repito, no se trata de que el aparato cardiovascular esté trabajando en una serie y el cerebro y la mente estén por otro lado. Eso sucede muy típicamente. Tú le preguntas a un nadador, inclusive un máster o cualquiera, ¿cuántos 100 llevas? ¿Cuántos llevas tú? 10. Él lleva 10, yo llevo los mismos que él porque voy atrás de él. Yo ni estaba enterado de cuántos llevaba. ¿Por qué? Porque mi mente estaba ocupada en otra cosa. Mi cuerpo estaba aquí nadando, pero mi mente estaba realmente desconectada del cuerpo. Es decir, una disociación mente-cuerpo. Bueno, ya los griegos nos decían la importancia de mente sana en cuerpo sano y haciendo referencia no solamente a la mente, a la conciencia del trabajo sinérgico entre todas las partes del organismo humano. Bien, aquí el reto es, yo tengo una exigencia y un reto a tu cuerpo y al aparato cardiovascular. Simultáneamente voy a retar tu inteligencia, tu capacidad para analizar, para comparar, para tomar decisiones y para mantener atención focalizada. Simultáneamente, cuerpo y mente. Y algunos me dirán, eso está muy difícil, ¿no? ¿Como para qué? Pues si yo soy entrenador de natación, yo no soy programador de programación neurolingüística, ni soy el profesor de yoga, etc. Bueno, piensen en una competencia. A la hora de una competencia, ¿qué le vamos a pedir al chico? ¿Aviéntate y da brazadas como loco y llega como puedas? No. Vamos a pedir, a ver, vas a abrir en 31.5 para que no te vayas a tronar, das la vuelta, empiezas a aumentar poco a poco, el segundo vamos a hacerlo en 33.0, el tercero vamos a tratar de mantenernos 33.4 y tratar de cerrar en 33. Recuerda que tus flechas de 8 metros, esos son un poco las instrucciones que vienen
a tener que implementarse a la hora de una competencia. Evidentemente no se lo vamos a decir al momento de la competencia, se lo tenemos que entrenar previamente. Pero en la competencia esperamos que él conecte cuerpo y mente, que se apegue a una táctica para cumplir una estrategia, que modere y controle su esfuerzo para que le alcance distribuirlo de manera inteligente a lo largo de la prueba, que sea capaz de seguir instrucciones y o tomar decisiones. Si algo cambió en el momento, no alcancé a tocar bien la pared, me tuve que regresar para empujarme, bueno, tengo que ajustar, tengo que reenfocar. Bueno, esas demandas de atención, de toma de decisiones, de análisis de la situación que le vamos a pedir en una competencia real, la tengo que entrenar también. Y no lo va a poder hacer si todo el año nada como máquina de dar brazadas. 20 cienes, descansa 30, 4 400, el cuerpo y la mente están separados. ¿Cómo va a poder seguir instrucciones cuando nunca lo ha hecho? Máxime que la competencia va a estar bajo presión. Tiene el nervio de que traigo junto a uno o tengo que alcanzar al otro y aparte de darle los puntos a mi equipo y yo quiero ganar la prueba. Son tantas emociones que difícilmente va a poder centrarse en aquellas decisiones de la técnica, de la táctica, de la estrategia, salvo que las tenga tan entrenadas que ya sean algo natural en él. De ahí la necesidad de que el entrenamiento no separe las dos demandas y que busquemos una manera de retar simultáneamente la inteligencia, entendida como los tres cerebros, y la parte fisiológica, digamos, la parte del funcionamiento de los órganos, los tejidos y los músculos. Tienen que ir de la mano, cuerpo y mente, en un mismo objetivo. Recordemos rápidamente, tenemos tres cerebros o tres sectores del cerebro. El cerebro reptil, que apareció en la Tierra incluso antes que los dinosaurios, es un cerebro muy rudimentario, no es un cerebro analítico ni tampoco un cerebro emocional, es un cerebro que toma acciones para corregir y garantizar que la vida esté a salvo, que la especie sea transferida a nuevas generaciones, protegerse, defenderse, buscar alimento. Para eso está ese cerebro, para las necesidades básicas de la supervivencia, de la reproducción y de satisfacer necesidades de vida. En cambio, el segundo cerebro, que es más reciente, este cerebro empezó más o menos en la misma época que los dinosaurios, aunque los mamíferos dominaron el planeta después de los dinosaurios, porque los dinosaurios no les daban oportunidad. Los mamíferos vivían bajo tierra, los topos, las ratas de campo, algunos animales pequeños mamíferos ya existían, y cuando los dinosaurios desaparecen empiezan a proliferar, a crecer, a hacerse más grandes y a dominar parte del territorio del planeta Tierra. Ahí se desarrolla otro cerebro, que es el cerebro mamífero, también conocido como el cerebro límbico. Es el responsable de regular las emociones, la memoria, el aprendizaje, y de ahí proviene también gran parte de lo que tiene que ver con la interacción humana en las neuronas espejo, en la empatía, en, digamos, el entender qué le está pasando y qué necesita el otro. Este cerebro está participando todo el tiempo en el entrenamiento. ¿De qué manera lo estoy involucrando en el entrenamiento de una serie de resistencia o de fuerza o de rapidez? Bueno, primero tiene que haber una movilización de emociones que se llama la parte volitiva, entre las cuales está la fuerza de voluntad, la perseverancia, la tenacidad, la capacidad de lucha, esta cultura del esfuerzo que emana de estas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está involucrada en la tolerancia a la frustración. A veces es frustrante ver que todos mis compañeros llegan a la pared fácilmente, les da 10 segundos de descanso, y yo, por más que me esfuerzo, ni siquiera logro llegar al tiempo que me tocaba, ya no descanso, prácticamente como robalito voy y vengo detrás del cardumen, pero no me dio tiempo de descansar. Y eso me frustra. Yo me esfuerzo y no puedo, y aquel que falta tanto viene y me gana la serie, y yo quisiera. Hay un montón de emociones, y esas emociones hay que lidiar con ellas. Ahí está el cerebro límbico. Tolerancia a la frustración, persistencia, tenacidad,
esta capacidad también de movilizar mis reservas de la voluntad para actuar. Todas estas están conectadas con esta área del cerebro. O también el control del espacio. Saber en qué momento de la vuelta, regreso, qué profunda de mi flecha, cuántos cienes me faltan para terminar el 400. Todas esas cosas se regulan también ahí. Bien, finalmente tenemos el cerebro más joven, que llamamos neocórtex, que de los tres cerebros es muy, muy, muy joven. Si toda la existencia del cerebro humano la pusiéramos en una escala de 24 horas, el cerebro reptil apareció en la hora 1, minuto 1, el cerebro límbico apareció por ahí de la hora 6, 7 de las 24, mientras que el cerebro racional hubiera aparecido en la hora 23, minutos 59 y 30 segundos. Es decir, tiene 30 segundos de existencia en la escala de 24 horas. Así de proporcional es la diferencia entre un cerebro y otro. El Homo sapiens sapiens depende del cerebro racional del neocórtex y ese es el que nos ayuda a tomar decisiones. ¿Qué tan rápido voy? ¿Cómo voy a sacarle provecho a mi flecha? Me estoy cansando mucho de los brazos, voy a meter más piernas. Para llegar a la siguiente serie, voy a tratar de mantenerme más moderado y poder cerrar el final. Estas decisiones de análisis, de comparación, que son racionales, dependen de ese cerebro. Lo estoy explicando esta área porque de ahí vamos a sacar conclusiones de cómo vamos a diseñar el entrenamiento. ¿Por qué el entrenamiento no puede ser como una máquina? ¿Por qué no le puedo poner 10 cienes, descansa 30 y tan tan? A veces ni siquiera ponerle conteo de brazadas alcanza. Hay que poner otros retos. Y tengo que entender cómo funciona, de qué depende y qué papel juega en el desarrollo humano cada uno de estos cerebros para saber cómo lo voy a involucrar en el entrenamiento. Esto es lo que llamamos entrenamiento neurofisiológico. Es decir, voy a utilizar la parte del cerebro y el sistema neuromotor para estimular las capacidades condicionales, para entrenar la resistencia, para entrenar la fuerza, para entrenar la rapidez, conectado con las órdenes superiores del cerebro. Bien, en este cerebro tan complejo que tenemos, se conoce como el órgano de la civilización. El cerebro humano es el que ha transformado el ecosistema que nos rodea y hemos creado estas grandes urbes, máquinas, tecnología, que si nos situamos en la realidad que estamos viviendo hoy, ante esta pandemia y esta crisis, uno se pregunta, no sé si es evolución o involución. No sé si es desarrollo o subdesarrollo, porque hemos destruido tantas cosas que a lo mejor estamos regresando al origen y el universo nos está diciendo, retoma las bases porque te perdiste en el camino. Pero bueno, ese es otro tema. Este cerebro tiene también tareas cognitivas complejas. Decía yo, tenemos el cerebro intuitivo, que aunque tiene tareas muy importantes, gasta muy poca energía. El cerebro reptil apenas gasta aproximadamente un 5% de la energía y de la capacidad funcional de todo lo que el cerebro hace. El cerebro emocional, más o menos un 15%, y el cerebro cognitivo un 80%. Hay una gran desproporción. El ser humano tiende mucho a racionalizar muchas de sus decisiones, aunque hoy sabemos que muchas decisiones las hemos tomado antes de llegar a la razón, en un área que probablemente dependa del área del cerebro límbico y llamamos intuición. La ciencia no ha terminado de investigar a fondo cómo está, cómo surge esta intuición, pero sabemos que existe. Hay pruebas de laboratorio que demuestran que antes de que el cerebro racional tome la decisión, había áreas del cerebro que se habían activado, que ya la decisión estaba tomada y ya nada más el cerebro racional se encarga de traducirla a la acción motriz. Pero bueno, ahí está la investigación en nuestro cerebro. Tenemos que entender que si queremos pensar en un entrenamiento de vanguardia, tenemos que profundizar cada vez más en el conocimiento de la neurociencia. El siglo XXI será conocido como el siglo de la neurociencia o el siglo del cerebro. El siglo XX pasó a la historia como el siglo del genoma humano, porque ahí decodificamos todo el mapa de los genes que tenemos en nuestro cuerpo y empezamos a entender muchas cosas de nuestro organismo. Entendamos que en la medida que evoluciona la ciencia, en este caso las neurociencias,
va a modificarse, evolucionar y tiene que trascender la metodología del entrenamiento. La metodología está basada en el conocimiento del ser humano desde sus etapas de desarrollo, de sus etapas de maduración y de los factores de maduración y crecimiento. Si yo no entiendo eso, no entiendo nada y no puedo ser entrenador y me tengo que dedicar mejor a vender seguros o nos asociamos y ponemos un puesto de tamales en la esquina que seguramente vamos a ganar más. Entendamos que nuestra tarea es profundizar cada vez más en esto. De ahí la necesidad de la tarea que les dejamos. Probablemente en esta tarea no vamos a conocer ni la 10ª parte de todo lo que es la neurociencia, pero es meterse a ese tema, es saber que existe, interesarse en él y empezar a asociar conexiones que relacionen conocimientos de neurociencia con fisiología, conocimientos de neurociencia con procesos metodológicos de entrenamiento. Y aquí le estamos dando algunos ejemplos. Hay muchos más que escaparían a la duración de este curso, porque tendríamos que hacer uno específicamente de neuroentrenamiento, neurofisiología, neurocognición. Pero era importante vincular este tema porque el entrenador, el educador que no está empapado de el conocimiento de vanguardia en neurociencia está obsoleto. Bien, nuestro cerebro también tiene áreas dentro del lóbulo prefrontal que son responsables de operaciones ejecutivas. Las operaciones ejecutivas las conocemos como operaciones complejas. Tienen que ver con lo que Luria, un científico ruso, llamaba la tercera unidad de Luria, pero tienen también funciones ejecutivas muy específicas. Por ejemplo, la memoria de trabajo, se llama working memory. Esa memoria de trabajo es cuando alguien te dice, oye, por favor, dile a tu primo que tiene que pagarme 45 pesos, que si me los manda. Entonces agarras tu WhatsApp, que le mandes 45 pesos a otro. Te acordaste de los datos solo para decírselo. A las 2 horas, ¿cuánto era lo que tenía que pagar aquel? Ya ni me acuerdo porque no lo necesito, no era importante. Lo usé para resolver lo que tenía que hacer y ya se me olvidó. Eso se llama memoria de trabajo. Tareas de corto plazo insignificantes. Después tenemos el área que tiene que ver con la inhibición de autocontrol. Esto tiene que ver con la capacidad de autorregular la explosión de una emoción. Si es muy intensa, la modero. Si es muy baja, la aumento. Por ejemplo, cuando estoy muy enojado, de repente llego y alguien se estacionó mal y, a ver, déjame respirar. Por favor, le pido que por favor no se estacione, lo que sea, y tú aprendes a regular, inhibir o a potenciar y das una moderación o modulación a ciertas reacciones. Y también la flexibilidad cognitiva. Esta flexibilidad cognitiva que nos permite trasladar el aprendizaje de un lado y llevarlo a otro, aprender a utilizar aprendizajes previos para construir aprendizajes nuevos. Yo ayer hablaba de esta necesidad de crear un bagaje psicomotor muy amplio que después nos va a servir para donar piezas a construir una técnica compleja. Todas estas funciones entrarían dentro de estas tareas.